institucional, entonces, tiene que ver con una serie de estructuras dentro del sistema, ciertos modos de producción, estudiar los roles, las funciones, la realidad social, las relaciones humanas, las dinámicas que se pueden generar en estas organizaciones, las creencias o los rituales, una serie de movimientos que a lo largo del tiempo han sido trabajados por autores como Tarde, Fayol, Mayo, Malinowski, Lapasad, Levin, Luró, Moreno, entre otros autores. ¿Qué es entonces el análisis institucional? Nosotros podemos reconocer que cuando hablamos de un análisis institucional, hablamos de un modo de intervención. Es llevar a la práctica esa observación, esa teoría, es trabajar en las organizaciones, es trabajar en la institución y reconocer el juego, las dinámicas, las funciones, los pros y los contras que se están manejando dentro de esta institución y particularmente nosotros lo vamos a ver más adelante con los compañeros en lo que sería la institución educativa. Si me pasas la siguiente, por favor. Entonces nosotros hablamos que en la institución se forma un cuerpo social. Este cuerpo social tiene toda una estructura histórica que en esa historia, en esa construcción de la experiencia institucional, no tiene una terminación, sino que a partir de que se da la institución, empieza todo un tipo de procesos de un trabajo permanente en el sentido de la autogestión, la crítica, el análisis, cierto tipo de determinaciones que van a empujar hacia cierto tipo de funciones, hacia cierto tipo de roles o tipos de organización o a la destrucción propia de la institución. Nosotros sabemos que cuando hablamos de un cuerpo social dentro de la institución, hablamos de una serie de elementos que se tuvieron que conjugar para estructurar esta institución. George Lapasad en su momento nos habla de que los sujetos sabemos que no están sueltos, son seres sociales, son seres introducidos por el lenguaje, pero que inician con una serie de elementos en donde los sujetos no se conocen, le llama seriación, están unos al lado del otro, no hay una interacción todavía, pero para que empiece a generarse la posibilidad de la institución, tiene que generarse también la posibilidad de la formación del grupo. Y esta formación del grupo empieza con el lenguaje y el habla dirigido hacia el otro. Cuando el grupo ya está gestándose, hay una mediación dinámica, una serie de afectos, una serie de ideas, una serie de lenguajes que transmitimos y recibimos del otro, y que en eso, para formalizarse, se va a jugar lo que sería el juramento. El juramento para la paz tiene que ver con ese sentido de permanecer como grupo para después saltar a lo que sería la organización. Esta permanencia se juega dentro de los pequeños rituales. Por ejemplo, cuando nosotros quedamos con los amigos en vernos a cierta hora en cierto lugar, generalmente hacemos ciertos pactos en donde esperamos que el otro cumpla con lo que está diciendo, con lo que está haciendo, y estas ritualidades poco a poco van a generar ese sostenimiento. Los grupos que se van conformando, que se van integrando, que van a generar cierto tipo de relaciones, nos van a dar la pauta para empezar a formalizar lo que sería una organización. La organización ya va a ser una cuestión estructurada, donde hay fines comunes, donde hay ciertos elementos jerárquicos, ciertos elementos transversales que los vamos a ver un poquito más adelante, donde se juega cierta identificación entre grupos y subgrupos y donde se ejerce una función particular por los grupos, por los sujetos, para poder llevar a cabo este tipo de finalidad. Sin embargo, existe en un momento determinado un elemento que la PASAD crea o que reconoce como el momento del terror. La parte donde el ideal, donde el objetivo, donde la promesa institucional se ve quebrantada y hace como una especie de ruptura, una especie de fusión en la posibilidad de que la institución se deshaga, se desmorone, y esa desilusión de no llevar a cabo lo que esperábamos de la institución, de romper con nuestro ideal, es lo que genera o que se lleva a cabo ciertos procesos de cohesión en la institución o lo que lleva a cabo ciertos procesos de movimiento y reestructuración en la institución. La institución, entonces, tiene que ver con todos estos elementos anteriores
que ya están consolidados, que ya están pragmatizados, ubicados históricamente y socialmente en un espacio determinado, que crean cierto tipo de objetivos, que crean ciertos significantes y que ahora pasan a ser un significado. Dentro de las instituciones hay otro elemento importante que reconoce la PASAD, que es esta parte de la burocracia. Y la burocracia ya es un manejo del control del poder y del saber a favor del individuo, en contra de la institución, y que genera, por ejemplo, ese tipo de rupturas. Nosotros vamos a reconocer entonces que para trabajar lo que sería el análisis institucional, tenemos que empezar a reflexionar sobre lo que es la institución desde una postura crítica. Si me pasas la que sigue, por favor, Raúl. Cuando hablamos entonces de una reflexión, de un análisis crítico, también hablamos de un movimiento, que esto prácticamente es el análisis institucional, donde la teoría y la práctica están en un momento determinado y que va a generar una serie de elementos, en este caso se conocen como las triadas de análisis, y estas triadas nos van a permitir como ubicar características en diferentes sentidos de todo lo que sería el movimiento social. Tenemos tres elementos básicos. Si ustedes se dan cuenta, lo instituido de la primera columna, lo instituyente de la segunda columna y la institucionalización son los conceptos que se dan desde la perspectiva más sociológica, que se reconocen desde el socioanálisis, que parte de la estructura del análisis institucional, la universalidad, la particularidad y la singularidad que se muestran ahí, están dados desde esta postura más filosófica, con toda la concepción hegeliana y de Sartre que trae Luro en su momento para hacer el análisis institucional, y también lo simbólico y lo imaginario y lo real, que provienen del concepto psicoanalítico más lacaniano, pero que nos dan como un panorama de lo que se constituye y de lo que consolida una reflexión y la forma de la dinámica de una institución. ¿Qué es lo instituido, la universalidad y lo simbólico? Podemos decir que es la parte más condensada, la parte más directa, la parte de la realidad que constituye a la institución. Estamos hablando de normas, funciones, roles, momentos de positividad. Esto es lo que debe de ser, la ideología, los valores. Por lo tanto, es la parte más concreta de lo que pertenece a la institución. Esos reglamentos que a veces nos enseñan a nosotros en la escuela de lo que está permitido y no está permitido es un ejemplo clásico de lo que sería la parte instituida. Si bien la parte instituida da un cimiento a lo que sería la institución, tenemos una segunda parte que sería lo instituyente. La parte instituyente tiene que ver con esas prácticas no autorizadas, con esa creación, con esa ruptura, con ese movimiento hacia la informalidad, los famosos ajustes secundarios o ajustes que se hacen de los espacios dentro de la institución o de las actividades dentro de la institución, ¿no? Pues lo podemos ver en las escuelas, que nos dicen que el uniforme de la secundaria tiene que estar debajo de la rodilla en las faldas para las niñas, y de repente ya entran a la escuela y se enrollan en la parte de la cintura y ya queda como minifalda. Eso es un ajuste que se hace dentro de la formalización de la institución. Estas necesidades de cambio, esta parte anómica que mencionaba Durkheim o la parte pulsional que menciona Freud en su momento determinado, y que crean como cierto sentido y sin sentido en el juego del fracaso, la profecía de lo que es la institución. El último aspecto que nosotros tenemos y que reconocemos es la institucionalización, esta parte de la singularidad o lo real. Es el conjunto de las dos anteriores. Cuando nosotros hablamos de una institucionalización, hablamos ya de lo que es la institución, el objetivo, pero está mezclado también con lo que son los sujetos, está mezclado también con lo que son los vínculos y las relaciones, y por lo tanto las formas organizacionales que llevan a una finalidad que se dice y se desdice. Queremos que la institución nos enseñe, pero también no queremos que nos dejen mucha tarea, ¿no? Queremos que la institución nos dé, pero también hay ciertos límites en la formación de lo que queremos o deseamos en la forma en cómo nos dan las clases.
Estos tres elementos van a estar en una estructura constante, dinámica, en una relación nunca lineal, sino en espiral, como se decía filosóficamente, en constantes cambios, donde puede llegar a haber repeticiones, donde puede llegar a haber ciertas singularidades, pero también ciertas explosiones. A veces el movimiento entre lo instituido y lo instituyente, lo que llevan a cabo es generar un cambio, como una revolución, pero que esta revolución lleve o consolide lo que ya se tenía. A veces esta revolución lo que hace es que se promueva o se abra la apertura a algo nuevo, a algo diferente, a algo más creativo, como lo diría eh, en su momento la Passat, Kaufman, Payá, entre otros. Nos vamos a dar cuenta que analizar entonces una institución no es tan sencillo. Si bien podemos tener un objetivo específico, si bien podemos abrirnos a lo que sería la institución en un momento determinado, delimitar lo que realmente queremos analizar o lo que realmente mueve desde diferentes puntos de vista a lo que sería la institución. Por eso, nosotros tenemos una serie de elementos, una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta, o los conceptos básicos que hay que tomar en cuenta para poder llevar a cabo el análisis institucional. Si pasas a la que sigue, Raúl, por favor. Hablar del análisis institucional, entonces, nos permitiría hablar de un inconsciente institucional, de una serie de analizadores, de una serie de implicaciones, de cómo nos paramos, lo vamos a detallar un poquito más adelante con los otros dos profesores que nos acompañan, lo que sería la intervención sociológica, no porque sea sociológica como teoría o como perspectiva o como profesión. La intervención sociológica nos vamos a dar cuenta que es entrar al campo, que es entrar al mundo de lo cualitativo, que es entrar a un mundo que va más allá del libro, de los conceptos y que nos demuestra una realidad que a lo mejor la vemos, la vivimos, estamos en ella, pero que no damos cuenta de sí por la inercia propia que llevamos de la experiencia o de la vida o de la historia o de las formas de vivir. También nos vamos a dar cuenta de que existen otros elementos como la transversalidad, que es un plano en donde se estudian ciertas características, y la segmentariedad. Además de esto, una relación de transferencia y contratransferencia, que como bien lo decía un antropólogo, que tiene un libro que se llama Bailando sobre la tumba, este antropólogo nos decía que no es tan fácil entrar a una institución, ¿no? Al entrar a la institución, nosotros ya marcamos una pauta de cambio, nosotros ya marcamos una serie de incertidumbres que a veces pueden estar en pro y en contra. Y esto lo veíamos, por ejemplo, mucho en las intervenciones o en las investigaciones que nosotros teníamos en las instituciones penales. La primera pregunta que nos hacían los presos cuando nosotros íbamos a hacer una investigación sobre el tatuaje es, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿No? ¿Qué quieren? Y si nosotros cooperamos, ¿qué vamos a obtener? Este es como el primer plano más superficial de lo que vamos a ganar, de lo que vamos a obtener, de lo que vamos a sacar de un lado hacia el otro y de los que están internos hacia nosotros mismos. Y ya después se va empezando a crear esa incorporación, esa adaptación del sujeto investigador dentro de la institución. Voy a dejar aquí por dos cuestiones, una del tiempo, y doy paso o doy la palabra a nuestro compañero Raúl. Sí, vamos a continuar con el compañero Raúl Anqueita. Hago una breve presentación acerca del licenciado Raúl. Él es licenciado en psicología por la FES Iztacala, maestría en psicoanálisis y diplomado en clínica psicoanalítica en dimensión psicoanalítica. Ha tomado diversos seminarios sobre clínica psicoanalítica, psicoanálisis y sociedad, psicoanálisis y género. Es representante del ámbito tradición social psicoanálisis. Como profesor en la FES Iztacala ha supervisado prácticas en asociaciones civiles que trabajan el tema de VIH-Sida y diversidad sexual, así como escucha individual. Imparte diversas dentro de la tradición de psicoanálisis y teoría social en los ámbitos de educación y social.
Actualmente realiza la tesis de maestría en el tema de la vivencia pasiva en la homosexualidad masculina, practica el psicoanálisis en consulta privada. Damos paso entonces a la presentación que nos va a hacer Raúl, que nos va a hablar acerca de algunos conceptos principales dentro del análisis institucional, que es un campo bastante amplio. Ok, gracias. Bueno, pues justo retomando un poco en donde se quedó Wendy, a mí me gustaría precisar un poco más sobre estos 6 conceptos básicos para dar cuenta y llevar a cabo un análisis institucional, que son efectivamente, los voy a retomar: inconsciente institucional, analizadores, implicación, la intervención sociológica, la transversalidad y segmentariedad, y la transferencia y contratransferencia. Quizá me detengo un poquito más en los primeros 3, que, bueno, empezando con el de inconsciente institucional, me gustaría ir dando algunas precisiones. Aquí tenemos algunos elementos para irnos dando luz de lo que sería el inconsciente institucional. Entonces tiene que ver con, bueno, inconsciente es un concepto que de alguna manera adquiere fuerza con el psicoanálisis, ¿no? Y entonces tiene que ver con, es una relación con el secreto, ¿no? Una relación con lo oculto, ¿no? Lo que no se sabe, es decir, lo que no se dice de manera evidente. Y entonces podemos pensar también que el inconsciente, o bueno, digamos que el inconsciente institucional es la posición del inconsciente en relación con procesos de represión vinculados a ciertos conflictos. Y entonces a mí se me ocurrió un ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, con el Estado, ¿no? Entonces podemos pensar que el Estado es un ente, es un portador de cultura, es un equivalente de todas las instituciones, es un aparato regulador, y este portador de cultura, pero también de orden político específico, se sintetiza en la soberanía popular, en la igualdad ante la ley y en el Estado de Derecho, ¿no? Nosotros podemos pensar que el Estado adquiere una centralidad en la vida cotidiana, ¿no? En la sociedad. De alguna manera, la sociedad, pensemos en México, estamos organizados por ciertas instituciones de salud, de educación, ¿no? Principalmente, y de alguna manera estamos adscritos a las disposiciones institucionales para tener derecho a educación, salud, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado lo que hace es ejecutar una norma, ¿no? Mediante la cual se van a regir ciertas garantías sociales, como acabo de decir, cierta garantía de acceder a la salud, a la educación, a la justicia también, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero también a ciertas garantías políticas y económicas, ¿no? Y esto va a determinar un límite material que sería un territorio. Básicamente lo que quiero decir es que el Estado va a regular el quehacer y lo que los sujetos se representan en la sociedad. Es decir, es una manera de imponer una cierta relación entre los sujetos de una sociedad. No obstante, el Estado tiene un carácter periférico, ¿no? Y eso quiere decir que se incorpora en los sujetos, ¿no? Pienso, ¿no? Que se nos introduce de manera psíquica, de alguna manera ejerciendo cierta represión, digamos, que posibilitaría cierta relación de los sujetos en la cultura, ¿no? Mediante una red simbólica, como acabo de decir, quizá también mediante esta organización y administración de las relaciones sociales, ¿no? También mediante ciertos límites y regulación de los conflictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me viene a la mente una cita que recupero de René Luró, que dice así, me gustaría leerla, dice: el Estado se instala en lo imaginario. Lo que yo veo a través del autoanálisis es poco. Censuras que el temor del Estado inspira en todo lo que organiza, comenzando con mi escritura formada por la escuela y para la escuela, más tarde para la edición,
censuras de la edición que se ejercen no solamente en aval dentro de un comité de redacción de editor de revista o periódico, sino censuras a priorísticas cuando la imagen más o menos confusa de lo que no hay que decir me hace doblar un poco más la espalda para tachar sobre mi máquina de escribir. Censuras más manifiestas, inspiradas por las potencias estatales, oficiales o paralelas, desde la administración que me emplea hasta los partidos políticos maltratados en mi texto, ¿no? Es un poco una cita que recupero de René Duro, que me parece un poco ilustrativa en torno a, de alguna manera, cómo se introduce cierta represión y que da lugar a lo inconsciente institucional. Bueno, ahorita quizá también se puede ir ligando con otros conceptos, como pasando al siguiente, a los otros, ¿no? Para dar cuenta del análisis institucional, lo que tiene que ver ahora, bueno, con el analizador, ¿no? El analizador que tendría que ver, y le voy a pasar a la siguiente. Los analizadores, bueno, son detonadores, ¿no? Son indicadores de algo que ocurre en la institución. Y pienso que de alguna manera, para que esto sea posible, se requiere cierta, digamos, conciencia, ¿no? De un grupo como un grupo sujeto. Ahorita quizá pueda precisar un poco sobre esto cuando llegue a la noción de transversalidad. Entonces, el analizador revela las contradicciones del grupo, revela ciertos conflictos, revela de alguna manera eso que no es tan evidente, ¿no? Y que se dice mediante los conflictos entre ciertos grupos en una institución de oposición, por ejemplo, ¿no? Ciertas inconformidades que de alguna manera llevan precisamente a los grupos a ejercer un cambio. Pienso, por ejemplo, en la situación de la FES Iztacala, en algunos grupos de estudiantes, por ejemplo, que de alguna manera han dado cuenta, entre otras cosas, de lo que ha sido el plan de estudios, ¿no? Mal o bien, simplemente dan cuenta de un conflicto que ocurre en la facultad, bueno, en la institución, pues, respecto a la impartición de la formación del psicólogo. Luego entonces, yo retomo un poco lo que para Guattari es precisamente el analizador, ¿no? Precisamente para Guattari, el análisis institucional implica la posibilidad de generar dispositivos analizadores, así lo voy a decir, lo voy a leer, dispositivos analizadores de la alienación generalizada como condición subjetiva necesaria en el capitalismo. Es decir, para Guattari, de alguna manera, el sujeto se constituye por medio de cierta alienación y los analizadores implican poner, digamos, distancia, conciencia o saber un poco respecto a esa alienación subjetiva, ¿no? De hecho, de alguna manera se me viene a la mente lo que Guattari y Deleuze en la Antiedipo retoman respecto a las máquinas deseantes, ¿no? Sujetos alienados que de alguna manera desean en función de una disposición capital y entonces, por ejemplo, nosotros podemos decidir entre Coca o Pepsi, entre iPhone, Samsung, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo que se me viene a la mente también, espero ir bien de tiempo, bueno, un ejemplo que también se me viene a la mente, bueno, tiene que ver con, por ejemplo, un hospital psiquiátrico, ¿no? Puede ser un hospital psiquiátrico, puede ser una escuela, puede ser una cárcel, pero pensemos en un hospital psiquiátrico, ¿no? Un hospital psiquiátrico es una estructura, ¿no? Sometida a los diferentes órdenes sociales que la soportan, es decir, el Estado, la seguridad social, etcétera, ¿no? Hay ciertos fantasmas que se forman y que, digamos, que se conforman en torno a el tema de la enfermedad mental, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera vemos que un objeto, precisamente un objeto analizador de un hospital psiquiátrico, se me ocurre, puede ser, por ejemplo, un club terapéutico, ¿no? Entonces, un club terapéutico podría ser un objeto, que es un objeto de análisis, ¿no? Y podemos pensar que no, el analizador no es el club terapéutico mismo, sino algo que está suspendido de ese objeto, es decir, el club terapéutico, ¿no? De
de alguna manera podemos pensar también en un grupo de enfermeros, psiquiatras o enfermos, lo digo así por el caso de, bueno, lo que se plantea un poco con Pichón Rivière cuando me parece que es en Experiencia Rosario, que de alguna manera conforma un grupo de sujetos de pacientes, ¿no? Para tratar de hacer funcionar la institución a falta de personal médico, etcétera. Bueno, entonces lo que digo es, este grupo, ¿no? Este grupo de enfermeros, ¿no? Podría conformar una estructura analítica que se vincula a ciertos fenómenos inconscientes de lo que es una enfermedad mental, por ejemplo, ¿no? Y que entonces podría ser existir por un tiempo a un grupo sujeto. Un grupo sujeto me parecería aquí importante recuperar el hecho de que los analizadores son posibles gracias a que un grupo sea o tenga la posibilidad de, o no sé, digamos la capacidad, ¿no? De poner distancia, como ya retomaba hace rato, respecto de la alienación, de las condiciones, ¿no? Subjetivas en las que se encuentran un grupo de sujetos, ¿no? Entonces, para Guattari, el análisis debería producir un corte en lo político en relación con la demanda alienada, es decir, una distancia respecto a lo que se impone y se espera y se regula y se norma de los sujetos ahí adscritos, ¿no? Los enfermos, ¿no? El equipo médico incluso, etcétera. Luego entonces pensemos que quizá en el hospital el grupo sujeto es un grupo que se constituye como grupo analizador. Un sujeto entonces no va a ser un servicio, sino que es un agenciamiento, es una posibilidad colectiva de enunciación, es decir, de dar cuenta de algo que, como hace rato decíamos, aparentemente, bueno, no se sabe o no es tan evidente. Bueno, ya me detuve mucho acá, ahora voy a pasar un poquito a la intervención sociológica. Bueno, esto ya es un poco más breve. La intervención sociológica, como decía Wendy, tiene que ver con estar ahí, tiene que ver con, de alguna manera, una forma de hacer hablar, ¿no? A los actores involucrados, ¿no? En una institución, ¿no? Para dar cuenta también, bueno, de las redes subjetivas que ahí se vinculan, están en conflicto, en tensión. Esto yo lo relaciono precisamente con el siguiente concepto, que es el de implicación. De alguna manera, la intervención sociológica tendrá que ver con dar cuenta o precisar que uno es implicado en lo que investiga, ¿no? Uno no nada más como investigador, sino también los actores que están ahí presentes, ¿no? En la institución, los que forman parte, es decir, cómo se implican los sujetos, cómo se adscriben a un grupo, cómo se adscriben a una institución desde su historia política, ideológica, personal, bueno, emocional, epistemológica, historia social, etcétera, ¿no? Entonces, también es cómo impacta en el analizante y forma parte entonces de la estructura que se analiza. Precisamente la implicación tiene que ver con las relaciones conscientes o inconscientes entre los sujetos y las instituciones, ¿no? Es de alguna manera una relación más que bipartita, lo pienso como una relación dialéctica entre los sujetos de una institución y la institución misma. La institución, ya como se retomaba al principio, no necesariamente como un ente concreto, ¿no? Muy visible, que se pueda tocar, ¿no? Bueno, luego entonces, precisamente eso me permite precisamente pasar al concepto de segmentariedad y transversalidad, ¿no? Aquí podemos pensar lo que se juega en la subjetividad en el plano tanto vertical, ¿no? O jerárquico, como horizontal o ciertamente, no sé, conciliador. Entonces, de alguna manera, la segmentariedad es lo que nos hace decir, pensar, saber, asumir una cierta identidad, lo pienso, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, nosotros somos hijos, somos estudiantes, somos trabajadores, somos universitarios, etcétera. No obstante, bueno, pero antes de pasar precisamente a la transversalidad, es que en la segmentariedad habría tres momentos
dialécticos, es decir, 3 momentos interrelacionados, que yo lo puedo pensar como tesis, antítesis y síntesis. Es decir, la tesis sería el momento universal, ¿no? La afirmación de que todos somos universitarios, por ejemplo. La antítesis sería pues precisamente la negación de ese todos, ¿no? Sería una presencia de un no todos, o hay no todos son universitarios, ¿no? Por el hecho de ser estudiantes se desprende, o universitarios, se desprende que existen los no estudiantes o los no universitarios. Y bueno, la síntesis es precisamente el interjuego de estas dos afirmaciones, la afirmación y la negación. Precisamente en ese sentido, en ese camino, digamos, entra o podríamos hablar de la transversalidad, ¿no? Es precisamente cómo atraviesan, cómo están implicados, cómo están articulados más bien, lo vertical y lo horizontal, ¿no? La transversalidad tiene que ver en el grupo con lo que conoce de los segmentos que lo conforman. ¿Qué segmentos? Soy estudiante, pero también soy hijo, pero también soy maestro, bueno, puede ser, ¿no? Maestro, soy universitario, soy ciudadano, etcétera. ¿Cuáles son los segmentos que nos atraviesan, no? Y precisamente esto último podría dar paso a la transferencia y la contratransferencia, un poco también recordando el concepto de implicación. Acá nada más recordar un poco que, bueno, transferencia contra transferencia, dos conceptos psicoanalíticos freudianos principalmente, son lazos afectivos que se actualizan en las relaciones de los sujetos, ¿no? Que forman, conforman y participan de una institución. Son ciertas fantasías también inconscientes, etc. Entonces, básicamente, la transferencia tendría que ver con lo que los sujetos depositan. Se me ocurre ahorita pensar en una intervención, precisamente una intervención ya sociológica, ¿no? Donde haya un analista institucional, y entonces la transferencia tendría que ver con aquellos elementos pues inconscientes, ¿no? Y ahí podemos pensar pulsionales, libidinales, ciertas representaciones depositadas de parte de los sujetos en quien está analizando la institución. Y la contratransferencia, más que decir que sea lo contrario, no es tan sencillo, sino que más bien es lo que de alguna manera permite pensar cómo también pienso que puede ser una forma más amplia de pensar la implicación, de cuáles son las representaciones también de quien está interviniendo en las representaciones inconscientes, cuál es lo que tiene que ver con su resistencia y con su deseo, para dar cuenta de lo que está pasando en un escenario. Entonces uno cuando interviene institucionalmente, interviene también, lo que recupero mucho también es que, bueno, toda intervención no puede ser neutra, de alguna manera está cargada de cierta ideología política, historia, ¿no? Implicación totalmente, digamos, personal. Y un poco la contratransferencia también, el análisis de esto permitiría ver cómo uno está implicado y depositando ciertos elementos inconscientes en esa escena, digamos, ¿no? En ese conflicto institucional que se está observando, que se está analizando. Y, bueno, pienso que estos elementos nos pueden dar mucha cabida para pensar lo que pasa en Iztacala, ¿no? Precisamente lo que hoy nos compete es hablar del caso Iztacala, dar cuenta un poco de cuáles son las tensiones, ¿no? Que se mueven en torno a, por ejemplo, en el caso de psicología, en torno a las diferencias entre tradiciones, ¿no? Cómo se segmentan de alguna manera estos cuerpos también teóricos, políticos, académicos, etcétera, ¿no? De eso, de ese caso, es de lo que va a ampliar Mocte, entonces espero más o menos haber ampliado un poco los conceptos, a ver si sirven ahorita para recuperar en el caso de Iztacala, que lo va a presentar Mocte. Entonces, ok. ya. Muchas gracias, Raúl. ¿Me dejas compartir pantalla, por favor, para pasar mi Pues voy a dejar presentación? de compartir esta y voy a compartir la presentación. Bien, un momento. Está cargando, ¿eh? Ok, tú me dices cuándo, Raúl. Menciono
menciono yo algunos datos curriculares acerca del licenciado Moctezuma Salinas. Es licenciado en Psicología por la FES Iztacala, profesor de asignatura de la carrera de Psicología de la FESI, del área de Educación Especial en 2016, de 2016 a 2018, y del ámbito organizacional, tradición, psicoanálisis y teoría social desde 2018, jefe de la sección de servicio social y titulación de la jefatura de la carrera de Psicología FES Iztacala de 2013 a 2019, coordinador operativo de la Comisión FESI Incluyente. Línea de investigación, subjetividad en las instituciones, alteridad y educación. Moctezuma nos hablará un poco acerca de una situación ya más aplicada del análisis institucional en un caso que nos compete a todos, que es precisamente la FES Iztacala en la carrera de psicología. Adelante, Mocte. Muchas gracias. Bueno, primero preguntar si ya se ve la presentación. Si ya se está compartiendo. ¿Ya? Sí. Ok, bueno, pues justamente yo voy a recuperar algo de lo que ya habló tanto Raúl como Wendy. Wendy ya nos planteaba cómo es la entrada al campo desde estas perspectivas, por supuesto, tomando en cuenta al psicoanálisis y a la teoría social. Y de todo esto que ellos nos fueron exponiendo, ya también Raúl habló de eso que está oculto, de eso que no se dice, que a veces pudiéramos pensar que está en las profundidades, pero que a veces está tan en la superficie que no lo alcanzamos a ver. Y entonces justamente encontramos en el analizador el concepto que nos va a permitir pasar del campo de intervención al campo de análisis, ¿ok? O sea, va a ser este vínculo entre los procesos de intervención y toda la teoría de la que ya nos dieron contexto a grandes rasgos, tanto Raúl como Wendy. Entonces, bueno, vamos a partir de ahí. Para la exposición que voy a hacer, principalmente me valí de 3 autores que son Claudia Salazar, Roberto Manero Brito y un estudio que hizo Virginia Amalia Fares, ¿ok? Entonces, fueron como esos 3 elementos que me permitieron articular lo que ahorita les voy a comentar, ¿ok? Entonces, empezamos un poco con la intervención. Justamente esto que ya apuntaba Wendy sobre qué significa intervenir desde esta perspectiva, aquí hay una crítica fuerte a la intervención, ¿ok? Se ha criticado a la intervención porque en algunos casos opera como un modo de dominación desde el régimen de la eficacia. Y entonces esto, Claudia Salazar lo va a retomar de Raimundo Mier. Y quiero leer esta frase, esta cita que a mí me parece maravillosa. Y él dice, la intervención, obviamente criticándola, como ese contingente de profesionales que expresa juicios e instrumenta acciones según un inventario de conocimientos y técnicas expresamente destinadas a ser eficaz el control. Toma decisiones desde una racionalidad que es ajena a la gestión y el desarrollo de los procesos sociales. Hay una crítica fuerte a lo que teníamos entendido normalmente como intervención. Pero bueno, si estamos criticando la intervención como la veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, entonces, ¿cuál es la propuesta que hacen ellos sobre qué es intervenir? Voy a pasar a la siguiente. Esperen, creo que sí. Todavía no se ve la siguiente, ¿verdad? No. A ver, ahí. Ok, ahí está. La intervención. Entonces, ¿qué es la intervención? Ellos están planteando que la intervención es una acción que suma sus capacidades a la trama de solidaridades y formas de gestión colectiva que constituyen una voluntad política. O sea, devolvemos la intervención a un terreno eminentemente social, pero además en un terreno de reconfigurar la colectividad. Por lo tanto, esto de la voluntad política es un movimiento afirmativo de creación, ¿ok? De los ritmos y los tiempos para pensar la diversidad de los vínculos. El vínculo, lo relacional, o sea, es una intervención que va enfocándose completamente hacia allá. Y ahora, ¿cómo es que el analizador entonces va a poderse pensar como un elemento para articular la intervención ahí? ¿Ok? Bueno, caracterizando un poco más la intervención,
Claudia Salazar habla de la intervención como un lance, ya lo decía Wendy, o sea, la intervención es, evidentemente estamos parados desde una plataforma disciplinaria, pero entonces nos vamos a sumergir a una realidad social y hace una metáfora muy bonita con lanzarse desde un trampolín, o sea, uno está en una plataforma teórica desde donde se lanza y entonces uno puede tratar de calcular cómo va a entrar al agua y si abre los brazos, si las piernas las mantiene rectas, pero dice, ya una vez inmerso, ahí ya no se puede calcular, ahí ya no hay juicios. O sea, el juez de los clavados está en la trayectoria. Una vez que uno ya está en el chapuzón, ahí solamente hay relatos. Entonces, es una intervención en la que vamos a estar profundamente implicados. Esto nos remite a interrogarnos. La intervención es búsqueda, no se trata de encontrar. Cuando uno quiere encontrar algo, ya sabe por qué es por lo que va. Aquí uno no sabe. Y también hace una metáfora muy bonita donde dice la interrogación, o sea, el signo de interrogación es como un gancho, como un anzuelo. Uno lo lanza a las profundidades del océano y no sabe si va a pescar a Moby Dick o a Nemo. Entonces, este enigma de qué es lo que uno puede, que hay en la búsqueda, es muy interesante. Entonces uno cree, supone, imagina, sospecha, teme, porque no se sabe qué va a pasar, ¿ok? Y es que es justamente la pregunta de la intervención. Uno como investigador tendría que plantearse la posibilidad de preguntarse qué pasa, ¿ok? Llegar a los terrenos y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Hacerse esa pregunta de qué está pasando aquí, que de hecho ya es algo que se había comentado también en otros conversatorios, esta posibilidad que abre el psicoanálisis de decir, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa con los otros? Nos remite a escuchar, ¿ok? Entonces, no podemos preguntarnos qué está pasando si no escuchamos. Y escuchar exige permanecer ahí. Y de ahí vuelve a jalar Claudia Salazar a Mier y nos dice, la escucha, y esto es maravilloso, la escucha es un espacio de intercambio y el intercambio es la donación recíproca, la sucesión rítmica de gestos de reciprocidad, la donación de la palabra, ¿ok? Ese espacio de intercambio, eso que uno está donando, a mí me parece increíble y entonces esa es una postura, yo me atrevería a decir, hasta ética que tiene que asumir el investigador desde este enfoque, desde este lugar, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que tenemos que escuchar para poder intervenir, ahora sí ya vamos al analizador. O sea, ¿de qué manera el analizador nos va a permitir escuchar justamente eso oculto, que a veces está tan en la superficie que no lo vemos, que está en las instituciones? Ya lo dijeron, es un revelador de ocultamientos, es un deconstructor de las instituciones, ¿ok? Es un concepto bisagra, ¿ok? Y ya habíamos hablado de las dos posibilidades. En Guattari, el analizador está un poco más supeditado al estudio que hace de la transversalidad, del grupo sujeto y el agenciamientos colectivos de enunciación. Eso es muy importante, la enunciación. La posibilidad que el analizador da de poner ahí en manifiesto algo que aparentemente no se veía. Quien lo estudia con mayor detalle y le dedica más tiempo es la PASAD. De hecho, le dedica un libro completo en sus series de investigaciones institucionales de 1979. Entonces, justamente desde la perspectiva de la PASAD, es que Farés, esta investigadora, va a hacer un trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, ¿ok? Y entonces, aquí me gustaría leerles un pequeño resumen bueno, no, antes del resumen, perdón, me voy mejor a los conceptos del analizador que ella retoma, lo que ya dijimos, acontecimiento, práctica o persona que deconstruye lo instituido de la institución, examina relaciones institucionales, devela lo que está oculto en la mirada cotidiana y las instituciones hablan a través de los analizadores, a veces obligatoriamente, o sea, no es tanto que a la institución le guste mucho que los analizadores hablen. Y bueno, se convierte también en un concepto político que devela, por supuesto, las relaciones que siempre son relaciones de poder. Entonces, ¿qué fue lo que Farés encontró en su estudio? Bueno, dice, la Facultad de Filosofía y Letras, en donde circulan diariamente 7,000 personas. A pesar de ser un complejo de edificios de grandes extensiones, el lugar resulta insuficiente para todas las actividades. La Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán nace como un asilo de ancianos
tiene la estructura clásica de las instituciones que se construyen durante el primer gobierno de Perón. Esta construcción se fue adaptando a los quehaceres académicos universitarios. Los baños se hicieron cátedras, los dormitorios se hicieron aulas. Este es un ejemplo de cómo se vive, se sufre y se representa el espacio entre los docentes universitarios. En la experiencia laboral como docentes universitarios, el espacio tiene profundas significaciones. Su falta, aún más. El quehacer docente académico tiene día a día nuevas incumbencias. Se tienen que solucionar los problemas que se presentan a consecuencia de la inadecuación entre los lugares asignados, los pocos docentes y el gran número de alumnos. La docencia no es solo una función académica, yo agrego aquí, lamentablemente se ha transformado en una secuencia de actividades administrativas, como buscar lugar para dar clase a la hora convenida. El espacio físico se pierde, la identidad también, y los docentes parecen refugiados en países extraños. ¿Ok? A mí me resulta maravilloso este fragmento porque no me parece nada lejano a lo que a veces estamos experimentando en la FES Iztacala. Este estudio es del 2010, han pasado 10 años y tenemos una situación muy similar aquí. Y entonces, justamente, ¿qué están haciendo los sujetos con esto que les está pasando? Aquí habla mucho de los docentes, pero creo que en la FES Iztacala no podemos perder de vista el lugar tan importante de los estudiantes. Y bueno, ¿qué han hecho los estudiantes con esto? Como muchas cosas que se hacen en México, un chiste a veces, ¿ok? Y entonces aquí tenemos algunos memes que los estudiantes hacen sobre lo que les está inquietando de la transición curricular, ¿ok? Yo inscribir las materias que vi en la feria y después alguien alejándolo, todos los grupos en el mismo horario. Aquí tenemos, cuando ves todas las opciones en la feria de ámbito tradición, pero en la inscripción no hay grupos ni horarios de lo que quieres, ¿ok? Este 14 de febrero, no te ilusiones, no te darán el ámbito tradición que tanto quieres, ni te dejan elegir el ámbito tradición que quieres, pero siguen haciendo su feria, ¿ok? Entonces, ahí hay mucha inconformidad. De hecho, un grupo que habíamos hablado de los grupos sujetos, un grupo sujeto de estudiantes de la facultad, denominado así inconformes, pues ha mantenido ahí esa crítica. Hay otros grupos, por ejemplo, también, no sé si tenga un nombre en específico, pero es Ingrid, un estudiante que, si mal no recuerdo, está a punto de egresar, hacía intercambios con sus compañeros para saber qué se hizo en las prácticas. Más allá de lo que organizamos los profesores, ella como estudiante tomó esa iniciativa. Y están los grupos de estudio, que también es una iniciativa de los estudiantes. O sea, nuestros estudiantes están organizando y están echando a andar estas posibilidades. ¿Ante qué realidad? Pues es una realidad compleja, ¿ok? Y bueno, esa realidad nos remite a un conflicto que tenemos en Iztacala, me parece que desde la fundación, como ya lo vimos en otros conversatorios, el de la pluralidad. Y aquí los estudiantes hablan de variedad, a mí me parece que no es fortuito que hablen de variedad. Este cartel es excepcional. Más variedades teóricas. Veamos, ya hay un tema, me voy a esperar un poquito porque dice que mi conexión es inestable. Ya. Nosotros traíamos ya un tema con la pluralidad, ¿ok? O sea, Arturo de Silva tiene un tratado muy, muy profundo sobre el intento que ya se había hecho en el cambio curricular enfocado en la pluralidad, ¿ok? Y entonces ya tenemos ahí un tema ¿qué está pasando con la pluralidad? Y bueno, actualmente este plan de estudios que se presentaba como esa posibilidad de abrirnos a la pluralidad, pues estos son los resultados que tenemos hasta el periodo 2022, ¿ok? Aquí tenemos todas las prácticas avanzadas y básicas de sexto y de octavo semestre, ¿ok? Las básicas están en gris, las avanzadas están en azul marino, las prácticas básicas de octavo en gris más claro y las prácticas avanzadas de octavo están en un azul más claro, ¿ok? Y están por tradiciones. Y vemos cómo las tradiciones en general, psicoanálisis, complejidad, humanismo, se mantienen en un mismo rango y hay un brinco muy, muy grande en el enfoque conductual, cognitivo, conductual, interconductual, pero es casi el doble, ¿ok? O sea, es abismal la diferencia, tanto de las prácticas, o sea, como contando todas las prácticas. Ahora, vamos a verlo por ámbito, ¿cómo está la distribución por ámbitos?
¿ok? Aquí tenemos las distribuciones por ámbitos. En azul está clínica y otra vez se lo lleva el conductismo seguido de los existencial humanistas y los psicoanálisis, ¿ok? Después tenemos social, ajá, social está en rojo, ajá, en rojo tenemos social y bueno, otra vez están a la cabeza los conductistas y después seguidos de los existencial humanistas y ya después en tercer lugar complejidad transdisciplina y psicoanálisis y teoría social. Aquí es muy importante y ahí se abre una línea que tenemos que seguir indagando qué pasó porque originalmente era un área donde esta tradición tenía una equivalencia y entonces ahí hay algo que seguimos preguntándonos. Después tenemos educación especial, otra vez conductismo, ahí no está tan desigual con educación especial. Después tenemos educación, desarrollo y docencia. Ahí los conductistas siguen a la cabeza, seguidos de los socioculturales y de la actividad. Y bueno, después tenemos existencial humanista y psicoanálisis y teoría social. Salud se la vuelve a llevar el conductismo, después seguidos de los socioculturales, después seguidos por la complejidad y en último lugar tenemos al psicoanálisis y la teoría social, considerando que también era un área donde había equivalencia, ¿no? Y bueno, organizacional es un ámbito de nueva creación, también están como a la par los conductistas, aquí no es tan grande la diferencia, y en investigación tampoco son tan grandes las diferencias, tampoco había tantas equivalencias, sí había una, pero no tantas como en los otros ámbitos, ¿ok? Nos vamos a la que sigue, nos vamos a la que sigue, y bueno, en total tenemos, no lo alcanzo a leer, pero hasta donde yo recuerdo son 94 prácticas, ¿ok? Y aquí tenemos ya cuántas prácticas tenemos por cada ámbito tradición. En algún momento se hizo la puntualización, en algún momento se hizo la puntualización de que, bueno, los conductistas tenían más ámbitos, y bueno, los conductistas solamente tienen un ámbito más que el psicoanálisis. Perdón, miento, dos ámbitos más que el psicoanálisis, pero aún así, suponiendo que por tener todos los ámbitos les correspondieran las 41 prácticas que actualmente tienen, pues si nos vamos en términos proporcionales, los psicoanalistas tendrían que tener 29, los de la complejidad 23, los sociocultural 17, existencial humanista 23 y los cognitivos 5 prácticas, ¿ok? Aquí está la diferencia si esto fuera como por decirlo de alguna manera proporcional, ¿ok? Y aquí está como más claro, tenemos en el total de prácticas actual, el 43% de las prácticas pertenecen al conductismo, seguidos por los existencial humanista con 16, después psicoanálisis, teoría social con 14, 13 la complejidad y 11% sociocultural y de la actividad. Si hiciéramos una distribución pensándolo en función del número de ámbitos que tenemos, los conductistas tendrían que tener el 30%, los psicoanalistas el 21%, los existenciales humanistas el 17%, los socioculturales el 12% y la complejidad el 11%, ¿ok? Y bueno, el 17%. Y los cognitivos se mantendrían en el 3%, ¿ok? Entonces, me parece que estos son como algunos elementos que justamente nos permiten partir de un análisis de qué fue lo que pasó aquí. Porque los muchachos están enfrentando a una situación en la que no pueden escoger lo que quieren, pero también habría que preguntarnos desde dónde están escogiendo, y eso nos remite a irnos hasta los primeros semestres de la carrera, porque obviamente si traen una elección donde no han tenido un acercamiento a las distintas perspectivas, pues solamente conocen algo y entonces en función de eso están escogiendo. ¿Cómo están escogiendo y hacia dónde están escogiendo? Y había que preguntarnos también si la formación o si la estructura de un plan de estudios podría sostenerse así, en simplemente que se escoja. Porque ¿qué va a pasar entonces si un día se deja de escoger el ámbito social y nos dicen lo que necesitamos son solamente psicólogos organizacionales? ¿Tendría que atender la formación a las demandas del mercado laboral? No tendría la universidad un lugar justamente de criticar y de combatir eso. Ahí está la pregunta, me parece, ¿no? O sea, ahí está el reto. ¿Nos sumamos
a atender a las exigencias del mercado o abrimos un espacio crítico de análisis y de reflexión para pensar otras alternativas? Pues bueno, creo que esto es solamente como la puntita del iceberg. Ahí hay muchas cosas que seguir pensando, que seguir reflexionando. Y bueno, pues creo que sería todo de mi parte y ya con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Mocte. Por ahí Ingrid Esteves te dice, totalmente de acuerdo con lo último que menciona el licenciado. En ocasiones los profesores tristemente están más interesados por tener grupos para obtener un sueldo, aunque ni siquiera conozcan del área, ámbito o incluso teoría. Oscar Heredia te dice, ¿qué sucede cuando en la jefatura nos responden, se abrieron los grupos que ustedes pidieron, cuando yo ni pude realizar el cuestionario de elección de prácticas? Un saludo también para Wendy, que dicen que es un placer volver a escucharla. Es genial, dice. Mucha admiración para Raúl también. Bueno, pues yo creo que han puesto ustedes con sus presentaciones el tema que nos importa a todos, que nos implica a todos. Un tema bastante espinoso en estos días en nuestra institución. Mocte retoma mucho a los estudiantes. A mí particularmente me recordó el tema del analizador a estas tres tipos de desviantes o analizadores que nos propone el URO, el desviante ideológico, el libidinal y el de la organización. Y me parece que estos elementos que nos está presentando Moctezuma aluden precisamente tanto a lo libidinal como a lo organizacional. Más particularmente recuerdo ahí aquel movimiento de estudiantes que se autonombraron inconformes con el plan curricular. Hay mucho que abordar respecto de esto, por ahí hay algunas sugerencias sobre abordar el tema de las ferias, el tema del cuestionario de elección. Yo particularmente tendría una pregunta porque los pienso a ustedes como sujetos de la institución, esa institución que nos habita a todos y de la cual somos parte, ¿no? En ese sentido, mi pregunta para ustedes sería, ¿cómo, aludiendo al tema de la implicación, un tema central en el análisis institucional, cómo, desde dónde podrían ustedes hablar de las motivaciones que los llevaron a ustedes a proponer esta mesa, a tratar estos temas a veces tan espinosos, pero que a mí me parece que son muy relevantes y que es importante poner sobre la mesa a discutir, poner sobre la mesa y discutir sobre estos temas? No sé quién quisiera participar de los tres a mí me gustaría. Adelante. A ver, si quieren empiezo yo y después que retomen los compañeros. Cuando hablamos de la implicación en este tema muy particular como es la FES Iztacala, a mí de alguna manera me toca porque no solo es ser como el mediador entre la parte más administrativa y la parte de los alumnos, tanto en el plano académico como en la coordinación de salud, y enfrentarte con este endurecimiento que en un momento determinado lo tuvimos con respecto a la parte administrativa en la implementación del nuevo programa, en el sentido de que llegabas a un lugar y te decían, aquí no pasa nada, todo está bien, todo está claro, los grupos que se tienen que abrir, y nos los planteaban bajo una mirada o bajo un posicionamiento de un falso y doble problema, que sería el cuestionario. Si bien cuando hablamos de un cuestionario, el cuestionario ya tiene una presunción
de una respuesta, aunque se hable de una neutralidad, y por lo tanto se olvida de la pluralidad, que era el sentido principal de lo que se supone proporcionaba este nuevo plan de estudios. Por lo tanto, implica que ya de inicio estamos cayendo en una falsa posición de decir aquí van a entrar todos, aquí va a haber posibilidad para todos, y esto yo lo ubicaba con respecto a los comentarios que me hacían los alumnos. Incluso algunos de los que nos están viendo me preguntaban que si no iba a haber materia, por ejemplo, avanzada, ahorita en el área de salud para quinto semestre. Y la respuesta fue clara, ¿no? Aparentemente hay una apertura en todo, pero no se está dando esa proporción real de los espacios, de las posibilidades, de las demandas, incluso de la propuesta misma que se inició con el nuevo programa. Por lo tanto, en esa oscuridad, en eso que se intenta ocultar, en eso que se intenta soslayar o incluso desvanecer, nos enfrentamos a un endurecimiento institucional, ¿no? Segmentamos, dividimos a los profesores y los dividimos en dos sentidos. Todas las soluciones se daban en parte de manera muy individualista y en parte con una falta de representatividad, al menos del psicoanálisis, con respecto a las instituciones académicas de la psicología, de la licenciatura en psicología. Y yo creo que ahí estar implicados en esto de somos pero no somos, estamos pero no estamos, nos quieren dar pero no nos dan nada, es donde nosotros nos jugamos y donde de alguna manera creo que se empieza a generar o a gestar un pequeño movimiento para proporcionar una posibilidad real de lo que sería el psicoanálisis como una opción dentro de la psicología para ser aplicado como profesión en cualquiera de las áreas. Y creo que es importante que todos lo retomemos. Es un comentario rápido, si gustan participar. Sí, Raúl, Mocte. Primero Raúl. Yo complemento, porque sí quisiera comentar algo que creo que es muy, muy importante y que de hecho hay que mencionar. Entonces tú primero. ¿Yo primero? Ok, Sí. pues ¿de dónde me motivó esto? Pues justamente el tiempo que yo trabajé en la jefatura tenía mucho contacto con los estudiantes y me daba cuenta de muchas cosas que les pasaban, ¿no? Y que a veces ya empezaban a asumir situaciones como, pues así son las cosas, pues no, y me llamaba también mucho la atención estos otros esfuerzos que había de recuperar la grupalidad, de hacer proyectos, de apostarle a otros mundos posibles, eso me emociona, ¿ok? Y entonces, de ahí, pero creo que justamente parte de ese momento en el que uno se extraña ante lo que sucede y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Y por qué está pasando así? ¿Y qué puedo hacer para que ya no siga pasando de esta manera? ¿Ok? Que creo que era una buena intención que tenía originalmente el plan de estudios. Decía, bueno, pues ya aquí tenemos que reconocer que hay distintos enfoques. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero que ya al momento de echarlo a andar, pues se fue convirtiendo como por una inercia. O sea, yo ni siquiera estoy planteando que haya así como una mente macabra o un complot. No, o sea, lo terrible es que es la inercia de la burocracia. A mí eso es lo que me parece fatal. No, ni siquiera hay un villano así maquinando, un plan terrible. Es la burocracia. Y lo más terrible de todo es que no podemos dejar como docentes también subirnos a ese trenecito de, sí, porque lo piden para llenar el formato. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, yo creo que justamente lo que está sucediendo en el mundo es la posibilidad siendo ahora más crítico, ¿no? O sea, lo que está sucediendo a nivel nacional, estamos echando por la borda miles y miles de años de desarrollo pedagógico para volver a la lógica del emisor y el receptor.
O sea, ahí está la tele, ahí están los niños y vamos, porque igual no nos cuentan todo, ¿no? Entonces yo digo, pues justamente, ¿qué está sucediendo con las políticas más contundente de todo? Los sujetos están atorados en eso, sufren, o sea, los muchachos se ríen de esto, pero la verdad es que causa mucho sufrimiento, familias que se tienen que separar, viven así como zombies, llegan cansados, se enferman, se caen, los asaltan, les pasan muchas cosas, realmente la están pasando mal, sin mencionar, por supuesto, la cuestión a nivel docente, ¿no? O sea, desarticula el trabajo colegiado, porque entonces uno está todo el tiempo en una incertidumbre de, bueno, esperemos que se abre el grupo, y entonces uno de repente se ve como con la invitación a ser seducido por unas prácticas medio de, pues vamos a animarlos a ver, a que les guste, y justamente el otro día decía otra profesora, casi hacerla de DJ para que estén entretenidos y les guste, y entonces la pidan, y meternos a una lógica clientelar que pervierte, a mí me parece, la docencia. Y bueno, eso sería. Ok, Mocte, nos estás recordando la banalidad del mal de Hannah Arendt. Por ahí un comentario de Día Montes de Oca muy interesante. Óscar Heredia te dice, grande Moctezuma. Un tema muy actual, María Eugenia Díaz Fernández. Bueno, yo quería mencionar esto que me llamó la atención de tus láminas. Sí. Permítame un segundito, Raúl. Nada más comento sobre el analizador y el analista, que fue el libro al que te referías en tu presentación de la PASAD. Justo ahí, fíjense que nos menciona la PASAD la importancia de que se presenten los analizadores, ¿no? La importancia de la presencia de un analizador, si bien lo dice Luro, a veces es un aguafiestas, lo más importante es que produce un efecto de análisis. Ese efecto de análisis me parece que es el que ustedes han traído a esta mesa. Es decir, ahí están los analizadores, pero si nadie se dispone a hacer el análisis, entonces se queda ahí petrificado y no tiene una mayor utilidad. Y sobre eso tendría una segunda pregunta que les hago después de que participe Raúl. Ok, gracias. Espero que se me escuche porque mi internet está un poco inestable. A mí lo que me llama la atención y lo que me ha motivado también a hablar de esto, principalmente empezó con mi interés por el psicoanálisis y la presencia del psicoanálisis en la institución. No obstante, eso quedó un poquito ahí como en la superficie de todo lo que estaba debajo en términos de los conflictos que pasaban tanto los estudiantes como los mismos docentes, como asimismo el personal de administración. Es decir, es algo que tiene que ver, o sea, yo lo pensaba como un malestar institucional y que de alguna manera a veces, pues, el efecto lo padece un poco más. En este caso, yo lo que he visto, pues, han sido los estudiantes y los profesores, ¿no? En el caso del plan de estudios, veíamos, igual que los compañeros, con los estudiantes, la necesidad de la representatividad, ¿no? La proporcionalidad, ¿no? Un poco más plural, equitativa también, ¿no? No más quedarnos con... Ya se perdió. ¿Escucha? Ahí estoy. Ahí. ¿Me escucho? Hola, Sí. hola. ¿Ahí ya? Ya. Ah, ok. Entonces decía que quizá
allá un poco de la evidencia escrita que pudiera venir en alguna información sobre el plan de estudios, de cómo implementarse y demás, en el hecho, ¿no? En el acto, los estudiantes han manifestado un gran malestar, incluso a nivel, incluso muy lamentable, ¿no? Hay muchos, escuchaba yo a estudiantes que estaban fastidiados, estaban muy enojados con la institución, ¿no? Y entonces yo lo que pensaba es que, bueno, evidentemente este es uno de tantos problemas que presentan las instituciones, en este caso nuestra FES, Iztacala, y no analizando esto el problema se soluciona, sino que creo que siempre hay algo latente que de alguna manera pulsa por hablar de ello, y en este caso fue más evidente que en las generaciones pasadas. Yo recuerdo que de alguna manera en las generaciones pasadas, cuando era el plan anterior, también se hablaba un poco de este malestar, ¿no? De que no había mucha pluralidad, que digamos, de ciertas presencias académicas de un grupo más que de otro, pero ahora se hizo mucho más evidente y creo que esto es importante tanto para dar cuenta de qué pasa por el análisis institucional en la FES Iztacala, como también un poco dar algo de voz tanto a los estudiantes como a algunos profesores, si es que eso es posible. Y bueno, creo que por ahí ha sido también mi interés, que comparto con los compañeros. Y ya. Muchas gracias, Raúl. Les hago una segunda pregunta y ya casi nos vamos, porque bueno, como todos sabrán, tuvimos muchos problemas técnicos y bueno, se nos fue retrasando mucho esta interesante mesa, ¿no? Y justo cuando tenemos la parte más caliente de la mesa, se nos está yendo el tiempo. Pero les hago una última pregunta que me parece que sería muy interesante que pudieran responder. ¿Cuáles son sus consideraciones acerca de la importancia de realizar un análisis institucional? Tomamos en cuenta que este es un pequeño análisis, pero muy relevante en el tema que nos ocupó. Y quisiera saber cuáles son sus ideas acerca de la importancia que tiene llevar a cabo un análisis institucional. Es decir, ¿cuál es la utilidad para los sujetos de la institución? A ver, yo creo que cuando cualquier investigador, cualquier profesión se aventura a hacer un análisis institucional, es enfrentar una realidad que se nos está presentando, es enfrentar esa polaridad que de alguna manera se está manejando desde una sola línea y reconocer que toda la dinámica, toda la construcción que está ahí, o como lo diría Malinowski, la parte más íntima, pareciera que se aplasta, pareciera que se encierra y no se da la apertura al lenguaje en un aspecto más constitutivo de la realidad. ¿A qué me refiero? Que lo que menos quiere saber la institución, en este caso la institución educativa de la FES Iztacala, es hablar de esos elementos desviantes, de esos analizadores que de alguna manera están encarnados en los que pertenecemos a la institución y que desvían todo lo instituido, toda esta parte organizativa, básicamente hacia una mirada más conductual, cosa que no es la única psicología, cosa que no es la única perspectiva ni la única intervención. Ya lo decía yo, las teorías sociales abren y dan apertura a otro tipo de conocimientos, a otro tipo de saberes, y por lo tanto trastocan lo que marca lo no dicho. Estallan esos analizadores por parte de los alumnos, por parte de nosotros, por parte de los alumnos, entre que qué vamos a hacer con el plan de estudios, no entendemos cómo se aplica el plan de estudios, pero también no tenemos las posibilidades de buscar eso que nosotros esperábamos del plan de estudios. Y por otro lado, por parte de nosotros como académicos, en el sentido de que pareciera que en lugar de abrir las puertas a una apertura, a una pluralidad, a una división, por llamarlo de alguna manera más marxista, real del trabajo, donde todos ocupáramos el mismo porcentaje de posibilidades en el psicoanálisis, en el conductismo, en el humanismo, etcétera, que nosotros tuviéramos esa proporcionalidad con respecto a las otras miradas, yo creo que rompería
muchos de los enigmas que se están provocando y muchas de esas obscuridades, de esos inconscientes que no quieren abrir este panorama y quieren cerrarlo en una especie de control total, casi en un panoptismo de nosotros vemos, nosotros dirigimos y ustedes no tienen que ver nada, no tienen que saber nada, solamente repetir lo que ya se viene dando. Y retomando un poquito lo que decía Mocte, la perspectiva de la institución en muchas de las medidas, en la parte más instituida, es dejarse llevar, no criticar. Y esa parte de la crítica, esa parte de la posibilidad de la apertura a otros pensamientos, creo también parte del posicionamiento más íntimo y personal que decía Malinowski. Si bien podemos tener esa observación, esa mirada, también sentimos, también hay esas contratransferencias y esas transferencias que a veces nos hacen dudar y que se vale en un cuestionamiento y en una crítica a la institución. Y creo que analizar una institución como es la FES Iztacala nos permite movernos, nos permite crear y nos permite dar palabra a lo que se ha silenciado. Creo que es uno de los posicionamientos que se tendría que tomar en cuenta. Sí. Claro que sí, Wendy. Adelante, Raúl, me parece que querías participar. Gracias. A mí me parece importante primero pensar que todas las instituciones representan una complejidad muy importante, ¿no? Y que en ese sentido, en las instituciones donde están involucrados, pues, sujetos, siempre hay cierto malestar, ¿no? De alguna manera, a lo que asistimos en la FES Iztacala, ahora, yo insisto, es más evidente en el cambio de plan curricular y se han movido se han manifestado bastantes conflictos, por ejemplo, ahora en torno a la falta de proporcionalidad o representatividad, ¿no?, de algunos sectores académicos dentro de la institución, ¿no?, de la FES Iztacala, etcétera. Entonces yo pienso que precisamente el análisis institucional es algo que tiene que presentarse como ejercicio constante, como ejercicio no necesariamente cuando haya un conflicto tan evidente, sino que siempre hay elementos latentes, ¿no?, que pulsan un poco por ser hablados, por salir y por ver cuáles son las redes, por ejemplo, de poder o de dominación que están en juego, cuáles son las voces que están siendo calladas, ¿no?, cuáles son los grupos que están siendo eludidos, ¿no?, qué tanto la burocracia está permeando las relaciones entre sujetos y haciendo de la organización más bien un sistema de robots, etcétera, ¿no? Y entonces así podríamos pensar diversas manifestaciones de un efecto de una institución que no tenga quizás no por prioridad, pero sí por importancia, su análisis, el análisis de cómo se está moviendo la dinámica, ¿no? Si la dinámica es alta o baja. Y pues yo creo que ese es el principal aporte y la necesidad es algo ineludible, ¿no?, de toda institución. Yo creo que una institución que no lo tome en cuenta, pues no sé, está destinada a otros fines, no sé, se me ocurre quizá más empresariales o algo que no hace de los sujetos unos sujetos, sino objetos de producción y de consumo, ¿no? Entonces, bueno, nada más que comentar eso. Claro, estoy de acuerdo contigo, Raúl, y fíjate que ese es tú sabes, ese es el tema que nos ocupa en la práctica de organizacional psicoanálisis, es poner en tensión la institución, no solo la propia, sino las otras que nos están atravesando también dentro de esta institución educativa. Mocte, ¿tú querías participar? Sí, y bueno, solamente la acotación, no te sientas... ya igual vamos acercándonos al fin, pero esperen, mi internet es inestable. Dice que está fallando un poquito. ¿Escuchamos bien? Ok. Ya hablamos con la doctora Leti y la mesa de clínica. Nos van a dar la oportunidad de empezar a las 12:30, entonces igual ya para ir cerrando, pero para no sentirnos impresionados con el tiempo. Fíjate, Esme, que a mí esta palabra de la utilidad
o como para qué sirve, no me gusta mucho. A mí me gusta hablar del sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido del análisis institucional? Y yo creo que es un sentido, como ya decía un poco Raúl, es algo ineludible, es algo indispensable, sobre todo porque este análisis institucional se está realizando en una institución educativa. Y yo digo, aquí el papel que juega el análisis institucional es devolver la institución educativa a su principio. Carlos Escliar dice que la educación no tiene como fin esta posibilidad de tener un mundo más justo. Más bien que ese es el principio de la educación. Por ahí empieza la educación, porque sea justo desde el comienzo. No estamos caminando hacia la justicia, estamos partiendo de la justicia, ¿ok? Y entonces no puede haber justicia si no se guardan las debidas proporciones. ¿Ok? Entonces, si ya aquí en este lugar que debería ser el lugar de la igualdad de oportunidades, no tenemos las mismas oportunidades, pues entonces, ¿qué clase de institución educativa es esta? Es una institución educativa que atenta contra sus propios principios. Entonces, esta proporcionalidad, por decirlo de alguna manera, o justicia de oportunidades, igualdad de oportunidades, es fundamental y es lo que nos permite ver este análisis institucional. Tienen que estar las debidas proporciones desde el comienzo de la formación de los muchachos, porque ya vemos aquí que al final de la formación está muy desproporcionado. También desde los primeros semestres está desproporcionado. Y ni siquiera, y aquí también lo quiero así señalar, no estoy diciendo que el grupo de los profesores de la tradición, que tienen además una equivalencia ahí, tenga ahí un plan, no, creo que tampoco va por ahí. Ajá. Pero si tampoco desde la estructura se está posibilitando esta proporcionalidad desde los primeros, imaginemos, ajá. Entonces, parece muy difícil, pero pues justamente en todo esto del análisis institucional que se gesta, que va a jugar un papel muy importante el mayo del 68, una de las consignas era, pidamos lo imposible, ¿no? ¿Cómo era? Era, imaginemos, ay, no me acuerdo, siempre se me va, pero tiene que ver con la imposibilidad, ajá, con eso de era algo así como seamos racionales, pidamos lo imposible, algo así, ¿ok? Pues puede parecer imposible, pero habrá que apostarle, ¿no? Y eso sería mi comentario. Ok, Monte, recuperando tu idea acerca del sentido, yo agregaría nada más, esto es precisamente darle el sentido a esta propuesta curricular, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos metemos a hacer el análisis, porque todos desde sus diferentes posicionamientos hacen un análisis, aun cuando no se ha expresado, se hace un análisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, dar el sentido que nosotros queremos al plan curricular involucra todo aquello que ya nos estaba planteando Wendy en un principio, aquella lucha de fuerzas entre eso instituido y eso instituyente, y eso va transformando la institución, y me parece que en ese sentido es en el que yo particularmente vería una gran relevancia en ponernos a discutir este tipo de temas. Yo creo que decía hace ratito, tocaste un tema espinoso con todo lo que nos presentaste en tus gráficas, pero vayamos al grano. Dice Luró que la cuestión política está en el centro del análisis institucional y en la periferia también. ¿Qué opinan acerca de esto? El tema de lo político en el plan curricular, el tema de lo político en la carrera de Psicología Iztacala. ¿Quién primero? Adelante, estuviste en la parte más administrativa, más fuerte. Pues yo creo que hace ratito hablabas, traíamos a colación a Hannah Arendt, pues justamente Hannah Arendt dice que lo político está en lo que sucede entre los hombres. Entonces, por supuesto que siempre va a estar, siempre va a estar ahí la cuestión política, ¿no? Y entonces, creo que nos remite a pensar cómo nos estamos relacionando entre la comunidad iztacalteca.
los estudiantes entre los estudiantes con los profesores, con los administrativos, y si lo llevamos más lejos, a nivel universidad, ¿no? Que se dictan a veces políticas públicas que sugieren posibilidades ahí de relación, te digo, a veces me parece medio raras, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, definitivamente lo político está en el centro de la discusión, pero pensándolo desde ahí, desde lo relacional, o sea, cómo nos estamos relacionando, ajá, y entonces, además bajo una estructura muy particular que hace ratito yo comentaba, ¿no? Nos invita a una lógica clientelar, esto de relacionarnos a través de los cuestionarios, ahora ante la pandemia, y eso está muy claro, ajá, las formas de relación, ajá, que también hay una política de un formulario, y otro formulario, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y ahora llenen este formato, y ahora este otro, ¿no? Y al final uno ve qué salió de todos esos formularios y de todo lo que estuvimos llenando, uh-huh, y que justamente era, tú dices, de la administración, creo que yo aprendí muchísimo de esa experiencia, y una de las experiencias como que más me dejaron así, era pues eso, ¿no? O sea, el llenar formularios y tener que hacer un formulario para esto, y al final yo también terminaba vuelto loco con todo lo que salía de los formularios. Entonces, y te aleja, definitivamente te aleja de los otros, el tener siempre ahí el formulario de por medio, ¿no? Y entonces, pues creo que ese sería un poco mi comentario, y ya lo encontré, ya saben, Google siempre nos ayuda aquí en las emergencias. La frase era: seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿ok? Esa era la consigna, y yo digo que hay que apostarle a eso. ¿Perdón? Bueno, yo quisiera comentar también sí, puedo, ¿verdad? ¿O vas a comentar algo, Esmeralda? Ok. A mí me parece sumamente importante, principalmente porque pienso en el término de política y de la política y lo político. De alguna manera, la política como una forma de organización, ¿no? Encaminado un poco jurídicamente por el bien común o por el bien de todos los involucrados, en este caso de una institución. No obstante, pienso lo político precisamente como la esencia de la política, es decir, cómo eso se lleva a cabo, precisamente cuáles son los intereses, y aquí retomo un poco una premisa feminista de la segunda ola, de que lo personal es político, y precisamente cómo lo personal en esta organización política se ve implicado para favorecer o para pues, desfavorecer a ciertos grupos, ¿no? Que podrían denominarse sectarios, o eludibles, o irrelevantes, o demás, ¿no? En aras de cualquier consigna. Puede ser la ciencia, puede ser el progreso, puede ser el bien común, puede ser cualquier cosa. No obstante, lo personal es político, y pienso que en tanto que haya sujetos, ¿no? O sea, en tanto que haya vida llena de significados y representaciones, va a haber política, más bien va a haber lo político como la esencia de esta organización jurídica. No obstante que, bueno, eso no quiere decir... perdón, mis perros. Bueno, No también quieren participar, ¿no? Sí, eso no querría decir que ingenuamente podríamos pensar que eso dejará de existir, ¿no? O sea, que lo político algún día vamos a llegar al momento del consenso universal, y todos vamos a estar pues en una institución más tranquila, sin conflictos, sin tensiones. Pues precisamente creo que ese es el motor también, o el corazón de la institución, lo que va pulsando, pero pues obviamente a veces es mucho más... no sé, como más aplastante que en otros momentos, ¿no? En otras circunstancias y demás. Pero sí creo que es ineludible también traerlo a colación. ¿Quieres mencionar algo, Wendy? En ese sentido, ahorita, sí. Planteando como esta postura política, o a lo mejor pensando un poquito la postura política y el análisis institucional, hay como una impresión
de que si bien se ejerce una perspectiva hacia generar algo que realmente sostenga la licenciatura de psicología en una formación académica como tal, universitaria, y en un replanteamiento de cómo van a ser inmersos estos alumnos que estamos formando en la parte laboral, en la parte profesional, hay como una línea en un sentido muy, muy utópico de lo que se plantea, pero que también se suelta y se desecha. Y esto es por parte de una segmentación o de la que ya en su momento teórico mencionaba tanto Raúl como Mocte, esta parte segmentada de la institución propiamente, en donde nos lleva a un juego, un análisis hacia la repetición. Estamos haciendo un cambio en el plan de estudios y pareciera que se quiere repetir lo que ya estaba plasmado en tiempos anteriores. No hablo de la historia que nos daban ayer completamente en esta perspectiva del cambio y del giro del psicoanálisis dentro de las posturas sociales, sino empezar a replantear la licenciatura en psicología nuevamente en la repetición de esto es clínico, esto es salud y esto es más objetivo, más positivista. Y si ustedes se dan cuenta, el efecto que hasta el momento ha traído este nuevo plan de estudios es repetir ese posicionamiento sobre la conducta, sobre la parte experimental, sobre la parte positivista y dejar de pensar. Nos es muy sutil esta propuesta porque de alguna manera da respuestas muy concretas que no nos permiten ir más allá, no nos permiten criticar, no nos permiten cuestionar y por lo tanto solamente sería repetir de una manera diferente lo que ya se había planteado históricamente. Y creo que la postura o la apuesta que nosotros estamos haciendo desde este pequeño grupo de psicoanalistas es realmente romper, ¿no? Meter, construir ese analizador que ya está como parte de las pautas de los estudiantes, de otras construcciones nuevas como esto de los seminarios que hicieron los propios estudiantes para saber un poquito más sobre el psicoanálisis, para saber un poquito más sobre otras formas de intervención. Creo que estamos en ese juego, en ese movimiento políticamente, donde la parte instituida quiere sostenerse, quiere mantener ese lugar de control, quiere mantener ese lugar de imposibilidad para no mover lo que ya está hecho y hacer una especie de revolución que nos lleve a lo mismo. Creo que políticamente hasta hace unos meses esa era la famosa transformación, ¿no? Hacer sin hacer o hacer como que se hace para regresar a lo que ya se tenía. Y eso yo creo que vamos a tenerlo que cambiar nosotros estudiantes, nosotros académicos, nosotros administrativos, si la administración está dispuesta a ese cambio para poder crear realmente esta universalidad, esta pluralidad del conocimiento y esta parte crítica que se está perdiendo mucho en la enseñanza. Ya nada más es repetir, ya nada más es hacer, ya nada más es responder a lo que se pide y ya no pensar más allá un concepto, un cuestionamiento, una situación, una experiencia, un medio, una práctica. Cuando nosotros metemos a la práctica a los alumnos, realmente los estamos exponiendo, los estamos sosteniendo, pero se dan cuenta que hay un algo más allá que todavía no están aprendiendo, que todavía no están vivenciando y que sin embargo es parte de su profesión. Y yo creo que es una oportunidad importante para hacer ese giro, ese cambio real, ¿no? No hacer una simulación de lo que políticamente se está proponiendo. Esa es mi perspectiva. Pues sí, de acuerdo, muy de acuerdo, Wendy. Y, esto es algo que está incluido dentro del concepto de institución que nos regala el análisis institucional desde la psicología social, ¿no? La institución siempre vista como un proceso en movimiento, siempre dinámica, siempre cambiante, y entonces en ese sentido, pues hay mucho más por venir, ¿no? Esperemos que sea en favor de los mismos sujetos de la institución y que pues nos traiga cosas más, más agradables en un futuro cercano, ¿no?
sobre todo una mayor proporcionalidad de la que hay en este momento, ¿no? Un mayor equilibrio entre las tradiciones, puesto que esto se ha perseguido desde décadas atrás, ¿no? Entonces, pues ojalá para allá vayamos, ya veremos, está por venir eso, y ahí estaremos en la expectativa. Sí, ya me están haciendo señales de que vamos a cerrar la mesa, yo les doy las gracias. Nada más, quisiera comentar algo rapidísimo, 30 segundos. Perdón, Raúl, adelante. Segundos. Es porque quiero participar, 30 segundos. Precisamente ahorita que comentaba esto, Wendy, a mí me parece importante pensar en un caso muy concreto acá en Iztacala y que es de todo sabido. El caso del cuestionario, por ejemplo, el cuestionario de elección profesional que se le aplica a los alumnos. Ahorita escuchábamos, o bueno, leíamos un comentario de un alumno que decía, ¿cómo lo aplican y deciden sobre el cuestionario si, por ejemplo, yo no pude, pues, aplicarlo, llenarlo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, se nos puede llegar a decir que el cuestionario es solamente un instrumento, o sea, que por sí no decide nada. Por ejemplo, no decide que que un grupo se abra o se cierre. Es nada más un indicador. Bueno, podemos estar de acuerdo con eso, pero ¿por qué en lo no dicho, eso sí termina determinando, por ejemplo, el número de prácticas que se abren, el número de posibilidades para los alumnos de inscribirse o no inscribirse? Es decir, una forma también de sostener cierta, digamos, tradición o de conservar cierta, cierto orden instituido. No sé si me escuchen, yo ya no los veo. Sí. Cierto orden instituido, ¿no? Y creo que precisamente retomando la importancia, la relevancia, la necesidad del análisis institucional, es eso, cuestionar eso que de alguna manera sostiene, pues, entre otras cosas, las mismas relaciones de poder, los mismos sometimientos, la poca proporcionalidad y pluralidad en el caso de la FES Iztacala Psicología en cuanto a la formación de los estudiantes y las posibilidades académico-laborales para los profesores, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, se me vino a la mente nada más el caso del cuestionario como un elemento a cuestionar entre otros. Y ya, ahora sí ya. Pues es una pena, Raúl, que se nos corte el tiempo, que hayamos tenido tantos problemas. Fíjense cómo incrementó nuestros seguidores en la última parte de la mesa. Se puso muy interesante. Bueno, ojalá tengamos otro momento para seguir esta discusión, que mucho más hay que discutir. Y nada más les menciono dos de los últimos mensajes. Una chica, Mónica Hernández Moreno, dice: una de mis profesoras mencionaba que ahora somos como técnicos en psicología. María Eugenia Díaz Fernández dice: wow, me gusta la explicación tan apasionada, qué bien, los felicito, que cuando hacemos lo que nos gusta y aparte nos pagan. Criticar y andar de revoltosos, páguenme por eso. Sí, claro. No, es muy serio esto en realidad, y mucho trabajo nos falta por hacer al respecto. Pues les agradezco yo mucho la presentación, todo el mundo se emocionó mucho con estos temas. Creo que habría muchas participaciones si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, pero bueno, esto es lo que nos tocó el día de hoy. Vamos a dar paso a la siguiente mesa. Le doy las gracias a Wendy Vega, a Raúl Anqueita, Moctezuma Salinas. Qué bonita mesa, muchachos. Nos fue muy bien el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Esmeralda, por moderar la mesa. Gracias. También eres parte de esto como el grupo académico. Yo creo que es muy importante seguirlo sosteniendo. Gracias por moderarla. Claro que sí, claro. Un abrazo para todos y vamos cerrando. Todos. Adiós. Bye. Chao. Hasta luego.
Hola.